Muy buenos días a todos. Hoy, 15 de septiembre del 2021, continuamos nuestro curso de prosistas griegos, los padres de la Iglesia en lengua y cultura griega. El día de hoy terminamos de analizar el texto de Melitón de Sardes, la homilía sobre la Pascua, y después veremos a dos de los si ya hemos visto algunos gigantes, pues otros dos gigantes de esta eh, patrología griega de los inicios, de los primeros siglos. Sin duda, Ireneo de León estará posicionado con la plata o el bronce. Después podremos hacer tal vez una encuesta o una votación si queremos dar medallas a los padres de la iglesia griegos, y pues Ireneo, que veremos el día de hoy. Después Hipólito de Roma o los Hipólitos, que también explicaremos todo esto. Son sin duda grandes autores de la patrística griega por todas las razones que veremos dentro de un rato. Teníamos ahí, como dijimos, hemos mencionado varios casos ya de textos patrísticos cuya existencia se sabía, pero que solamente se conservaban de forma fragmentaria y que ha sido pues en la modernidad o en siglo XIX o principios del siglo XX, cuando estos textos se han encontrado en versiones, sean coptas o el caso que tendremos hoy, un texto de Ireneo que solamente se conserva en una versión armenia y que debido a esto, pues se han podido completar y abundar y potenciar los conocimientos no solo sobre el padre de la iglesia, autor del texto, sino en muchos de los casos sobre los contextos de la obra y su relación con otros textos, no solamente patrísticos, sino también heterodoxos, como lo diremos ahora en el caso de el gran Adversus Hereses de Ireneo de León. Bueno, pues entonces esto lo repasamos y vamos, como digo, preparando de nuevo la lectura de otro fragmento de esta joya literaria que es la homilía pascual de Melitón de Sardes. Vamos a encontrar ya en muchos casos como algo más normal, no algo esporádico, no algo no tan constante en estos textos. Ya en Ireneo es obviamente claro la presencia de textos bíblicos y la exégesis de estos textos bíblicos. No quiere decir que antes no existieran. Ya habíamos visto, habíamos hecho alguna mención de análisis exegéticos, tanto como por parte de heterodoxos como de ortodoxos, el caso de Justino, pero aquí comienza esa homilía pascual de Melitón de Sardes, números 1 al 10, con una lectura, una interpretación de Éxodo 12, que habla el libro de Éxodo del Antiguo Testamento de la Biblia judía, Tanaj o Biblia cristiana, que en el Antiguo Testamento contiene este libro que llamamos libro del Éxodo, y en el capítulo 12 pues está encontramos la paráfrasis que hace y análisis que hace Melitón de forma poética. Entonces están mezclando la teología y la poesía en torno al tema de la Pascua. Continúa una paráfrasis
Del 11 al 45 estamos viendo entonces que sería una gran primera parte, aunque estamos observando 4 divisiones del texto de Melitón, pero en el 11:45 ya tenemos una interpretación tipológica. La exégesis, la interpretación que los padres de la iglesia van realizando en los textos puede ser tipológica. ¿Qué es una exégesis tipológica? Ahora lo estamos explicando y lo vamos a ver en el texto. Es que basándose en textos del Antiguo Testamento, el contenido o la lectura de ese texto no se hace de forma literal. Si un texto se refiere a Moisés, a Job, a el rey Ahab, a Adán, la lectura tipológica interpreta ese texto referido al personaje en su lectura literal de otra forma, en relación al personaje segundo o final, que en este caso será la figura de Jesucristo. La lectura o exégesis tipológica cristiana es, bueno, es más bien la lectura cristiana de la Biblia es esencialmente tipológica y esencialmente cristológica. En el caso de Agustín de Hipona, llega a decir que todas las escrituras se refieren a Cristo. Es una aseveración teológica muy importante, podríamos decir un poquito exagerada, porque entonces todo texto de la escritura tendría, a todo texto de la escritura tendría que aplicársele la lectura tipológica de Cristo, o sobre Cristo o en relación a Cristo. Existe también una considerable, en su momento, lectura tipológica en torno a la figura de María. O sea, habría una exégesis tipológica mariana, pero en última instancia también se refiere a la figura de Cristo, en cuanto que la figura de María está relacionada con la figura de Cristo. En el número 46 al 65 continúa presentando esos tipos, o sea, esos textos o esos personajes que en su descripción o narración lo que el texto bíblico refiere, hay que interpretarlo con relación a Cristo. Por eso ahí encontramos esas, digamos, reglas de interpretación. Y entonces la Pascua que se narra en los textos del Antiguo Testamento, aplicada la lectura o la exégesis tipológica, pues se da esta interpretación, y eso lo hace de los números 66 al 105, donde habla de la nueva Pascua, realiza un ataque contra los judíos. Esto ya lo habíamos visto también en Justino. Varias de las apologías de los padres apologistas griegos, aunque no todas las apologías que encontramos están en los padres apologistas griegos. Ya dijimos que esto es una etiqueta. Orígenes tendrá textos apologéticos e incluso, como veremos, también Eusebio de Cesarea. Entonces, el tema del ataque cristiano contra los judíos o de la teología cristiana en controversia con la teología judía o judaica, pues aparecerá en diversos textos de este periodo. Y pues Cristo es la plenitud de los tipoi, de esas interpretaciones que se hacen. Y bueno, vamos a preparar, como decíamos, ese texto. Ahí está. Ustedes me dirán si se alcanza a leer. Sí, creo que sí. Ok, bueno. ¿Quién es el voluntario? Sería de 7:45 a la penúltima línea, donde aparece el amén.
¿Quién Sí, se yo. anima a leer el texto? ¿Enrique? Sí. Ok, bueno, si quieres, por favor, hasta Antropos, antes del 9, y vamos a pedir un segundo voluntario o voluntaria que se anime con ese otro periodo muy bonito, a reserva de lo que puedan opinar todos ustedes, esa repetición, ¿verdad? De kata. Vemos que arriba hay una repetición que comienza con ese kai. Podemos ir mencionando, lo haremos después de la lectura de Enrique, cómo aparecen toda una serie de elementos retóricos. También abriremos la participación para que ustedes mencionen alguno. Y también les pido, eso sí, a todos alguna participación, o bueno, está abierta la participación a el vocabulario que de griego cristiano podemos encontrar ahí, o si alguna de estas palabras, donde estamos ahora ya sumergidos en un lenguaje totalmente religioso cristiano o bíblico, ¿qué palabra les parece fuera del contexto filológico o contexto semántico al que ustedes estarían acostumbrados? ¿Qué palabra o qué expresión les parece un barbarismo dentro de los parámetros de la lengua griega que han aprendido o a la que están acostumbrados a manejar? Entonces, esto es la preparación para la lectura. Por favor, adelante, Enrique. Sí. Sí. Kaigar onomos logos genetu, kaigo palayos kainos, sin extelfon exion kai Jerusalem, kaigen tolejaris, kaigo tipos alefeya, kaigo abnos fios, kaito probaton anthropos, kaigo anthropos geos. Hosgargios tecfeis, kaijos abnos acfeis, kaijos probaton sphageis, kaios anthropos tafeis, anestec nechron os theos, pisei theos hoskai anthropos. Ok, muchas gracias. ¿Qué podemos mencionar ahí? La lectura de Enrique ya nos habla de ese ritmo, de esa exquisitez, podríamos decir, poética, incluso musical, ¿sí? Ya iremos introduciendo en el discurso, como hicimos en el semestre pasado, en el caso de la patrología latina, no tenemos que olvidar, o si no lo hemos considerado, tenemos que tener en cuenta que estos textos, de acuerdo a la prosodia griega o al ritmo, pueden o de hecho estuvieron musicalizados. Y la evidencia es Thalía, que ya será el título de un episodio futuro de nuestro curso, cuando lo etiquetemos en el YouTube. Y bueno, pues obviamente no se refiere a la artista contemporánea que conocemos, sino al himno compuesto por Arrio de Alejandría, que provoca ni más ni menos una cosa que se llama el Concilio de Nicea. El himno Thalía, un texto poético que el cual sabemos estaba musicalizado, provoca esta revolución teológica en la iglesia antigua, el Concilio de Nicea, y detona una serie de escritos, cientos de escritos, tanto de ortodoxos como de heterodoxos. La figura de Atanasio de Alejandría, de los capadocios, y todo el siglo IV podríamos decir que está en torno o en relación directa o indirecta a Thalía, que es ese pequeño texto que en su momento veremos compuesto por Arrio de Alejandría, y que después encuentra otro texto también poético, hímnico, que es
un texto que termina teniendo una trascendencia histórica monumental a lo largo de toda la historia que conocemos, porque llega hasta nuestros días y es, pues, ni más ni menos que el llamado credo del Concilio de Nicea, que después en el Concilio de Constantinopla, pero en el mismo siglo IV, 325 Nicea, 381 Constantinopla, la adición en torno a la referencia del Espíritu Santo se agrega, ya lo veremos, y entonces tenemos lo que se conoce como los credos niceno o niceno-constantinopolitano. Y después, un poco adelante, o también en torno finales del cuarto siglo V, el llamado símbolo atanasiano, con una historia también interesante, compleja, y que han trascendido a las liturgias, tanto católica como ortodoxa o cristiana, y se siguen leyendo y cantando en nuestros días. Textos que del entorno o composición, género literario, poético o hímnico, llevan 16 siglos, 17 siglos de importancia y de trascendencia. Obviamente, si los hubieran subido los padres de Nicea o de Constantinopla a YouTube en el siglo IV, podrían ser, sin lugar a dudas, las composiciones más reproducidas o de hecho más cantadas y más repetidas a lo largo de toda la historia. Es una consideración que pongo ante ustedes como un texto religioso, también por el hecho que veremos en el caso de los credos, la misma composición poética propicia la facilidad de la memorización del texto. Esto pasa en el caso de los textos religiosos cristianos, pues con el Ave María, con el Padre Nuestro, que está contenido en el texto bíblico, y con otra serie de himnos que aparecen en el texto bíblico, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y que al final de cuentas contienen esa fe religiosa o esas creencias de estos grupos cristianos o heterodoxos. Veíamos en sesiones anteriores cómo también los maniqueos tienen sus himnos y salmos, y cómo tienen esa influencia y trascendencia a lo largo de la historia y en la fe religiosa de estos grupos cristianos, vuelvo a repetir, tanto ortodoxos como heterodoxos. La homilía pascual, cuando aparece, lo hemos mencionado, genera una efervescencia, un entusiasmo en los estudiosos y numerosísimas versiones, ediciones y traducciones del texto. Bueno, ¿algún comentario sobre el pedazo que leímos, el fragmento que leímos de 7, digamos, y 8? Como vemos, serían capítulos numerados en negritas y en una edición crítica, me supongo que ya estamos un poquito familiarizados con esto, en cualquier texto clásico, en cualquier texto crítico, encontramos la numeración por líneas. ¿Por qué razón? Porque en una edición crítica, como está siendo esta que estamos viendo de la colección Source Chrétien, esta numeración de 5 en 5, pero entonces, por ejemplo, Kai Tinos Aletheia es la línea 49, o por ejemplo, Katon Sotsein Haris es la línea 62, y nos sirve ubicarlas porque después en lo que observamos, ¿sí se ve el cursor? ¿Me pueden confirmar? Sí, sí se ve.
en el aparato crítico, que es esto que tenemos en la parte de abajo. Aquí solamente tenemos un aparato crítico. Hay ediciones en las que suelen aparecer dos. Vamos a trabajar ahora con este. Vamos a ver después el de Irineo que mandamos. Encontramos precisamente la línea en la que el editor o editores de esta edición crítica nos tienen que comunicar algo. Sea, por ejemplo, en la línea 45, Kaigar ho nomos logos egeneto. ¿Qué es lo que nos dice? Hay toda una serie de abreviaturas. Aquí om significa omisión. Entonces, nos está diciendo que el artículo está omitido en B. ¿Qué es B? Generalmente en la introducción o antes entre la introducción y la presentación del texto crítico vamos a encontrar el listado de los códices en base a los cuales se hace la edición crítica. Sabemos que el 99% o el 99.9% de todo manuscrito antiguo de cualquier religión, de cualquier cultura, en cualquier lengua, es diferente, porque la labor humana del copista genera una deficiencia. Es toda una cuestión muy estudiada, como sabemos, por la colijología, la filología y la historia, que consiste en la equivocación al momento de del copiado de un texto. Entonces, se dan omisiones, se dan modificaciones a veces que cuando el texto es copiado en épocas posteriores, generalmente 2, 3 siglos después o en un periodo de 500 años, cuántas veces haya sido copiado el texto, se van perdiendo estas palabras, se llegan a perder incluso líneas, se llegan a perder incluso hojas, lo cual implica 2 páginas. Y pues toda esta serie de fenómenos, tanto, bueno, yo los llamo humanos, que contribuyen a la corrupción textual del texto. Entonces, las omisiones, el otro fenómeno que conocemos es el homoteleuton, donde la persona, ese copista que está realizando la copia de un manuscrito específico, es por defecto humano, ve, por ejemplo, aquí habría un fenómeno de homoteleuton muy fácil de detectar. Antropos en 51, lo vamos siguiendo. Antropos en 58 y antropos en 66. Entonces, si el copista, y puede ser, no digo que es más fácil que sea de una línea para otra o en un texto más, digamos, un texto narrativo, no poético como este que tenemos, está la misma palabra al final de una línea. Entonces, el copista copia la primera y después se salta a la siguiente línea que ya no tiene la palabra antropos, pero había 2 líneas que lo tenían. Entonces se pierde una línea del texto y el texto pues adquiere una incoherencia en su sintaxis o en su redacción. ¿Por qué creen que pueda pasar esto? Hay una razón para
comprender este fenómeno del homoteleuton. Ahora con el regreso a clase, o bueno, también cuando han sido las clases virtuales de los niños de primaria o de secundaria, ellos cometen, o bueno, todos lo cometemos, pero en una tarea que se les pide que copien un texto, pues de una estadística de un grupo de niños de 20, de un grupo de 20 niños o de 40 niños, podríamos tener a lo mejor 2, 3 casos de homoteleuton a la hora de hacer una copia de un texto que se les pidió de un libro de texto. ¿Por qué creen que por qué creen que pasa esto? Y también pasa en el caso de todos los manuscritos antiguos a los copistas. A ver, pregunta, participemos un poquito. ¿Quién se le ocurre algo o sabe? Y bueno, también si alguien quiere comentar si estos temas eh, filológicos y codicales los han abordado en alguna de sus materias. Adelante. Yo sí, profesor. De hecho, recuerdo haber visto un video muy detallado sobre ese fenómeno, más bien sobre los fenómenos de los errores de los copistas. Y es Sí. que, pues, ya habla de que la tarea del copista, pues, era sumamente difícil, ¿no? Como esa frase que quedaba que solo una mano trabaja, pero todo el cuerpo sufre. Entonces, en ese mismo, pues, como en ese sentido, sé que el homoteleuton sucede porque, pues, como dice usted, un error humano en el que el copista va viendo el texto que está copiando y, como yo creo que nos sucede incluso en la misma lectura, nos pasamos a otro renglón. Especialmente sucede cuando queremos pasar del final del renglón a otro. Ujú. Entonces, sucede que le sucedía lo mismo a los copistas y copiaban. Se saltaban partes y no se daban cuenta. Bueno, ya cuando se dan cuenta ya era muy tarde. Sí. ¿Irán? Sí, ya. Ah, eres Irán. Sí, les voy a pedir también, cuando haya una participación, me recuerdan su nombre, porque en las grabaciones pues no veo exactamente el- el- los cuadritos y así nos comunicamos más fácilmente, por favor. Sí, Irán, tienes toda la razón. Y gracias por decir, no solo es un fenómeno que ocurre en la escritura, sino también en la lectura. Nos puede pasar a todos, pero esencialmente, como dices, es un acto corporal, la lectura. Eh, y también la escritura, en la cual el cerebro realiza una función esencial. ¿Alguna participación más al respecto o ya revelamos este acertijo de este momento? ¿Alguien más quiere aportar algo en relación a este tema del homoteleuton? Que es muy importante, ¿eh? Pues yo quería agregar algo sobre lo que comentaba Ira. Sí, Lo habíamos comentado también alguna vez en la clase de técnicas de investigación en filología clásica, ok. y creo que también, además como estos accidentes que eran comunes, o pues errores por distracción, en lo que los copistas pues ya estaban muy cansados también, o no tenían buenas condiciones de luz y estaban trabajando largas horas, entonces también pasaba esto. Creo que en ocasiones también pues se daban cuenta, pero eh, no era factible como pues desperdiciar ese manuscrito, ¿no? Y se daban cuenta del error y salía tal vez muy caro, pues como empezar desde cero, entonces como que intentaban disimular, ¿no? Y que repetían el error donde ellos creían, o como que Ujú. lo sistematizaban. Sí, en algunos manuscritos a veces, y por la evidencia de la radiografía que a veces se le aplica a los manuscritos y a través de la cual se han hecho grandes descubrimientos, eh,
como si no recuerdo mal, los textos de alguna comedia de Menandro, ustedes lo sabrán mejor que yo, que aparecieron en la Biblioteca Vaticana en este siglo también, en una superficie de un manuscrito, y que el texto que aparece, que está en el fondo de el soporte, sea el papiro, que es un tipo de material, o el material del códex, o sea, uno es un soporte de la planta del papiro y otro el códex, el soporte, el material con el cual está hecho el códex, pues es piel, como sabemos, de un animal generalmente nonato, a través del cual el curtido de esta piel tenía que ser un animal joven o no nacido, porque de esa forma se obtenía de mejor forma la blancura que propiciaba después la escritura del texto. Excepción son después los códices púrpuras del siglo IV, V, pero que nos lleva a otro tipo de interés en la copiatura y en el soporte, que es otro color, ¿no? Como fondo negro o púrpura y la letra de otro color. Entonces, sí, hay que ver este factor económico que menciona Enrique, es muy importante. Un papiro o un códice en la antigüedad tenía un valor económico grandísimo, por eso podemos saber que una comunidad judía o cristiana, que es nuestro caso, que estamos analizando, pero pues, por ejemplo, bibliotecas en la antigüedad, el caso excepcional de la biblioteca del suegro de Julio César, a ver, recuérdenme, Pompeya y el otro lugar de, ¿Heraclea? perdón, ¿Heraclea? Herculano, sí, la famosa biblioteca de Herculano, en la cual recuperamos esa pues magnífica biblioteca de este senador, como decimos, y en la cual también sabemos, es muy posible que Virgilio haya estado en las tertulias que este senador organizaba en esa villa de los papiros de Herculano. Muy probablemente los papiros que sobrevivieron, bueno, que sabemos que fueron carbonizados, pero se han recuperado la mayoría de ellos, aunque la expedición española que hace el descubrimiento destruye gran cantidad de material. Son más de 1000, si no recuerdo, los rollos que se han recuperado y que se han editado desde el 18, 17 o 18 a la actualidad. Hoy existe todo un sitio, universidades italianas, la NASA, que está trabajando en todo esto y que se ha recuperado muchísimo de esta doctrina y, bueno, la obra de este filósofo Filodemo de Gádara o de Gámara, algo así, ¿no? Muchas cosas, pues, muy interesantes al respecto, pero no hemos atinado, no hemos revelado el acertijo. ¿Alguien Y yo más? quisiera Sí. decir que se dice que este homoioteleuton, Uh-huh. como lo citan, es una forma de error de copia en la que el copista accidentalmente se salta una porción del texto porque hay más adelante otra palabra con la misma terminación. Ajá, exactamente. Entonces me imagino que por la similitud de la semejanza, ¿verdad?, de los sonidos finales de la palabra, inclusive, pueden llevar al error al copista, Uh-huh. a una omisión. Exactamente. Nada más que, gracias Silvia, nada más que aquí entra el acertijo. Recordemos que
todo abordaje, toda incursión en el campo de la historia, pues conlleva entrar a un universo desconocido, que lo vamos pues conociendo y abordando poco a poco. Para ellos es normal, para nosotros que vivimos en el mismo planeta, pero en un universo cultural diferente, pues nos puede parecer raro, nos puede parecer extraño o pues podemos aplicar los criterios que nosotros tenemos en nuestro siglo que en aquel siglo no, o en aquella época no eran igual que con respecto a nosotros. También influye mucho, este es el gran misterio, lo siguiente: el mejor copista era aquel que no sabía leer. Y tenemos evidencias a través de las cuales, bueno, aquí es el momento, como pues Enrique recordará en el curso pasado, les pondré en la plataforma el libro de Reynolds y Wilson, una joya de historia para que ustedes disfruten, a lo mejor en estos días festivos, entre hoy y mañana, pues pueden leerse un ratito de un fragmento de Copistas y Filólogos de Reynolds y Wilson, que es una historia de la escritura y de la lectura a lo largo del tiempo y que nos da muchos ejemplos, nos habla de muchos temas, como lo que nos mencionaba Irán, en las famosas glosas de los copistas medievales, toda una serie de anécdotas, de momentos, de evidencias, el paso del papiro al códice, que también tiene muchas implicaciones, como ahí se perdió gran parte de cierta literatura que ya no se decidió pasar de papiros a códices, como el códice, precisamente por el hecho de que surge entre el siglo I y el siglo III, se empieza a utilizar y por tanto los cristianos y los textos cristianos, es el momento que estamos estudiando nosotros ahora, son grandes protagonistas de la utilización y puesta de moda y permanencia de la existencia de este soporte, el paso del formato papiro, un rollo, a el formato códice, que son planchas o superficies planas encuadernadas y conservadas de esta forma, que es el formato de libro que nosotros tenemos en nuestros días. Entonces, pues, como digo, la copiatura de un códice en la antigüedad implica en muchísimos casos, o en la mayoría de ellos, que el copista ha sido formado para copiar las imágenes que ve. Aprendían a escribir, pero no sabían leer. Ellos copiaban símbolos. Entonces el homoteleuton también funciona de esa forma. En un niño de kinder o primaria, de jardín de niños o de primaria, de preescolar, que está aprendiendo a leer, se dan mucho estos fenómenos porque precisamente está este tránsito entre la lectura y la escritura. Pero en la antigüedad, quedémonos con esta idea mucho, a mí me ha servido mucho desde que la aprendí hace muchos años, de que la tecnología de la escritura es diferente a la tecnología de la lectura. Sabemos por muchos testimonios, incluso por ejemplo en el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, que o otros personajes, imaginémonos a un filósofo, a un emperador, o por ejemplo ya en la Edad Media a Tomás de Aquino dictando sus textos a un copista. Entonces, y pues también en los años
50, 70, 80, todavía un gran doctor de una universidad tiene un becario, tiene un estudiante y el doctor va hablando y va escribiendo el becario o el secretario o la secretaria, pero no es la persona quien está escribiendo el texto con su puño y letra, y ahí se pueden generar toda una serie de fenómenos en el problema de la transcripción y transmisión textual del texto. Obviamente, después había un jefe de escritorio que corregía seguramente los textos y, bueno, como decíamos, esto me corté con lo del tema de que en un soporte podemos tener varios textos. A esto le llamamos, como sabemos, un palimpsesto. La consistencia de las tintas en la antigüedad permitía, porque muchas o casi todas estaban compuestas con un fundamento, una base de plomo, entonces la tinta podía, una vez seca, rayarse con una punta, con un estilo, con un cúter, como con la punta de unas tijeras, que como conocemos nosotros en nuestros días, y el texto se borraba. En ciertos momentos de la historia, tanto a nivel de escenarios, digamos, civiles o religiosos, en periodos de la Alta Edad Media, hablemos tal vez del siglo VII al siglo noveno o en el siglo XII, momentos en que las crisis económicas están afectando a las comunidades religiosas o a una entidad civil, digamos, un escribano, una casa real, se procedía a rayar, a borrar los textos y una vez obtenida la superficie blanca de nuevo, pues volver a escribir sobre ellos. Pero el rastro del plomo propiciaba que quedara una imagen, una huella que después con técnicas modernas se puede recuperar la lectura de ese texto, ¿no? A través de rayos X o incluso, como decíamos en el caso de los textos de Herculano, a través de tomografías tridimensionales. De esa forma recuperamos los textos. Y bueno, pues todo esto para hablar de que, o para contextualizar, que este texto o muchos de los textos críticos que tenemos ante nuestros ojos conllevan una historia. Desde el momento de su escritura, en el momento de su transmisión textual y después en el momento de su recuperación arqueológica o filológica, cuando se entra en contacto con un manuscrito específico y ese manuscrito específico presenta una serie de circunstancias o problemáticas que el editor crítico o el equipo tiene que solucionar. Pues entonces vemos ahí, como decíamos, esa Omicron. También en la línea 45, en el manuscrito B, en vez de Egeneto, encontramos Gegonen. En la línea 46, también B está omitiendo Kai al principio de la línea, ¿no? Como vemos adelante, por ejemplo, vamos a otro. En la línea 62, que estaríamos leyendo Cathon, Sotsei Harris, ahí nos dice que Sotsei Harris, en el manuscrito B, encontramos una abreviatura y logos escrito en mayúscula. Y
la sumatoria de todas esas variantes, no podemos sacar una conclusión ahora, pero si ya vemos que el manuscrito B está presentando toda una serie de modificaciones al texto y que en este caso específico la omisión o la variante textual de ese manuscrito no la estamos observando en el texto crítico, que es el que tenemos arriba, la deducción que podemos sacar es que ese manuscrito B tiene muchos defectos en su copiado y que por ende tendría que ser una copia más tardía de una copia más abajo en el árbol genealógico de esta obra. Cuando una omisión o una variante textual del aparato crítico la vemos que está en el texto en el texto crítico del texto, o una nota más importante de los editores, cuando la lectura de un códice termina en el texto crítico contra la lectura de los demás códices del árbol genealógico, la conclusión que obtenemos, no solo por un caso, sino seguramente hay varios, es que los editores, siguiendo los principios de Lachmann, y no hemos pasado esto del Lachmann, entonces por favor Irán o Enrique o alguien, recuérdeme que por ahí tengo esto del Lachmann, pero se los tengo que pasar. Se está aplicando uno de los principios de Lachmann, que es la lectura difícil contra la mayoría de los códices o de los manuscritos que presentan una lectura fácil, que precisamente sería una modificación por parte de alguno de los editores del texto que al no comprender el texto que está viendo, lo está parafraseando, pero no es el texto original. Lachmann dice, hay que irse por la lectura difícil. La lectura difícil representa el texto original. Cuando a mí me lo explicaron hace años en Italia, pues no lo entendía, pero ya después uno lo va viendo, lo va asimilando cuando puedes, como en este caso lo vamos haciendo, se puede hacer la lectura de un texto, pero confrontándolo con el texto, con el aparato crítico, pues como lo estamos viendo. Y pues por último, bueno, sí, aquí está. Sí hay dos aparatos, perdón, no me había fijado bien. El primero es el aparato crítico de las variantes textuales y el segundo aparato es el aparato de las notas o citas que este texto muestra. Como ya decíamos, es la homilía pascual de Melitón de Sardes, en muchos casos es una paráfrasis del texto bíblico. Por esto la gran importancia de este texto que venimos mencionando. Entonces, por ejemplo, en la línea 43 y 44 tendríamos, que son las primeras que vemos en la página 64, tendríamos que poner el texto de Hebreos 2, versículo 10, y ver cómo hay una semejanza entre ambos textos. Como es tan abrumadora la paráfrasis y exégesis que está haciendo línea por línea, como podemos observar en el aparato de citas en la página 65 abajo, cada línea tiene casi una correspondiente con un texto, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y aquí es lo que, como explicábamos en la estructura del texto, se está realizando esa interpretación, esa exégesis tipológica. Porque si vamos a esos textos del Antiguo Testamento o no del Nuevo Testamento, lo que ahí se está mencionando está siendo interpretado en relación a Cristo por parte de Melitón, pero como vemos de forma poética, ¿no?
Entonces, a ver, por ejemplo, aquí, ¿no? En la línea 50, Kai Amnos Ion, el hijo cordero, que también aparece, ahí son sinónimos, en ese hombre que es el que en relación a los textos bíblicos, tanto en el libro de Daniel como en el libro de Apocalipsis, se identifica de forma tipológica el Cordero con la figura de Cristo. El Hijo es el Cordero y ese hombre es ese Cordero de Dios, tal como entonces aquí estas palabras están adquiriendo ese contexto teológico específico. No hay una lectura literal de Probaton ahí, ¿no? Sino que es una lectura tipológica dentro de un lenguaje religioso. Nos vamos a descanso. Irán. Ya son Sí, ya. 1:10. Bueno, entonces 5 minutos, 5 o 6 minutos, pero les pido alguna participación más. En cuanto volvamos a conectarnos, por favor, algo ya, inmediatamente participan ustedes, algo ya de esto que acabamos de mencionar, como una palabra no está cumpliendo su significación literal a la que podríamos estar acostumbrados, o qué palabra o qué expresión de esa página 64 les puede llamar mucho la atención y el comentario que deseen de no comprenderlo, o cómo están captando ustedes que estas palabras están teniendo otra significación, una significación o un concepto religioso específico, no una acepción general de la palabra. Y por ahí, por favor, si me quieren mencionar, porque hay 2 o 3 casos de calcos. ¿Qué es un calco? Lo sabemos, una palabra en una lengua que se translitera a la otra. Entonces, por favor, si alguien también me mencione los 2 o 3 calcos que encontramos ahí en la página 64. Nos vemos ahora. Rups Camps, que ya nos ha salido en sus múltiples líneas de investigación, después ha trabajado en los últimos años el códice Betze o Betza, que es un códice neotestamentario bilingüe, o sea que encontramos la página en griego y la página en latín, y por la historia codicológica del códice Betze podemos remontarnos a que el original, porque el códice Betze es una tercera copia de ese probable original, ubicarlo precisamente en este mismo contexto. El arquetipo del códice Betze, que es un testigo del texto occidental del Nuevo Testamento, sería un códice griego que llega a la comunidad de León en este siglo segundo, probablemente a mitad del siglo segundo, pero es muy probable que Ireneo leyera o tuviera en sus manos ese arquetipo o una de las copias de ese códice bilingüe, o sea, griego, latín, y que después una de las copias posteriores ya del siglo III o siglo IV
es el ejemplar del Códice Betse que se conserva en la Universidad de Cambridge, por eso también se le llama Codex Betse Cantabricensis, que es uno de los códices bíblicos más importantes, pero que nos da precisamente testimonio de esa otra gran línea textual en el caso del texto bíblico, que no aparece en las ediciones, bueno, aparece como variante en las ediciones críticas, pero no es el texto del Nuevo Testamento al que estamos acostumbrados. Es la llamada versión occidental, y que el Códice Betse es muy utilizado en el campo de los estudios bíblicos precisamente para profundizar en todo este fenómeno de la relación traductológica en el campo del cristianismo entre el griego y el latín, porque el Códice Betse tiene abundantísimos calcos y abundantísimos fenómenos traductológicos del latín cristiano antiguo con respecto al griego, ¿no? Bueno, continuamos. Ireneo después es elegido como obispo, sucede a Fotito, que según la historia muere mártir. En el año 189 a 199, la última década del siglo segundo, lo tenemos en relación también con el obispo de Roma, Víctor, que Ireneo le manda una carta en torno al tema sobre la Pascua. Y aquí de nuevo aparece la figura de Policarpo y Aniceto en esta famosa controversia sobre la datación de la Pascua. Ireneo intercede por los cuartodecimanos pidiendo que no se les excomulgue. Entonces aquí vemos de nuevo esa relación de las comunidades de Oriente con las comunidades de Occidente. Probablemente Ireneo muere en torno al siglo segundo. Estamos hablando de que Ireneo seguramente vive unos 60 años, de acuerdo a los datos biográficos con los que contamos. Hay una tradición recogida por Jerónimo de que Ireneo muere mártir, pero es una noticia posterior, así como noticias que Eusebio nos consigna en la historia eclesiástica, y que Eusebio, en este caso y en otros, como ya mencionamos en la sesión anterior, algunos de ellos ya los mismos autores, o Jerónimo también en otros casos, a pesar de encontrarlos en sus fuentes o en las tradiciones, los llegan a cuestionar como legendarios o no atendibles. El fenómeno de la historia y el fenómeno de la hagiografía. Tenemos pues dos obras de Ireneo. Vamos avanzando un poquito con rapidez para alcanzar a leer un fragmento que mandamos del Adversus Hereses. Entonces, aunque Eusebio consigna más obras, conservamos solamente dos. Una complicada transmisión textual, porque estas dos obras sobrevivientes de Ireneo, y podríamos decir, ¿por qué? Si está en Lyon, si está en las Galias, si tiene relación con Roma, si es uno de los más grandes padres de la iglesia, pues el hecho fáctico es este: no conservamos el texto original. De los 5 libros del Adversus Hereses, conservamos solamente unos fragmentos en griego, como veremos en el texto, otros fragmentos en armenio y otros en siriaco. Sin embargo, los 5 libros, es una cantidad de páginas impresionantes, de el Adversus Hereses sí los conservamos en lengua latina. Es una obra contra la gnosis valentiniana, y ahí tendríamos el resumen de la obra de Adversus Hereses. Es la presentación en esa fórmula o paráfrasis de una fórmula matemática. En síntesis, el Adversus Hereses presenta la verdadera gnosis de Cristo que está en el Nuevo Testamento. Y como pone abajo, la
transcripción de las letras es la siguiente, si la quieren apuntar. Revelación es el resultado de 3 factores, que son, perdón, en la revelación sabemos que es revelación por 3 características. Una, que es completa, que esta revelación es sin ruptura y que esta revelación es pública. El gran argumento de Ireneo y de los ortodoxos contra los gnósticos que dicen que la revelación o lo que está en los textos revelados, por eso los gnósticos mutilan el Antiguo Testamento, que generalmente lo descartan todo, y el Nuevo Testamento, de los cuales solamente eligen generalmente el Evangelio de Juan, alguna de las cartas de Pablo y el Apocalipsis, y todo lo demás no lo incluyen las Biblias gnósticas o los textos sagrados gnósticos de Antiguo Testamento, generalmente solamente se quedan con Génesis y con Isaías. En cambio, en esta fórmula de Ireneo, la revelación sí está en el Nuevo Testamento y todo lo que comprende la teología o la fe cristiana está completo, vuelvo a repetir, sin ruptura y es público, porque los gnósticos afirmaban, como en el Apocalipsis de Santiago, como en la recopilación de los ágrafa del Evangelio de Tomás y otros casos que hemos visto o que conocemos, que esos textos los reciben ellos y solamente son revelados a los miembros de la secta después de que han sido, o del grupo heterodoxo después de que han sido iniciados, y no pueden ser público. Y esa gnosis, esa apertura al conocimiento o recepción del conocimiento en el campo gnóstico es solamente exclusivo. Libro 1, la sabiduría, encontramos ahí que expone Ireneo la sabiduría, el sistema gnóstico de Ptolomeo, y también en el libro 1 lo refuta desde la fe de la iglesia. Comienza a hablar sobre el valentinismo, lo cual continúa a lo largo de los siguientes libros. En el libro 2 encontramos propiamente la descripción del sistema gnóstico valentiniano. Se expone qué son los eones, las semillas, el padecimiento para alcanzar la sabiduría. Hay un patos para llegar a esa adquisición de la sabiduría. El tema de los números, que aparece mucho en toda esta sabiduría gnóstica. Ya decíamos, las parejas de ones, el número de parejas de ones, tema de la escatología y otras tesis gnósticas. Libro 3, que la verdad está en la escritura, así como veíamos en las apologías en la sesión anterior. Hay una exposición positiva de la fe cristiana, esto lo encontraríamos en el libro 3, ahora lo vamos a ver precisamente en esa parádosis que Ireneo nos muestra en la sucesión y en la tradición apostólica. Encontramos la exposición ortodoxa sobre la teología de Dios creador y que es único. En el sistema gnóstico se habla de un demiurgo, que sería el Dios del Antiguo Testamento, pero un Dios superior, estilo sumo bien platónico, que es la verdadera divinidad. Cristo es eliminado en el gnosticismo, en cambio, en la ortodoxia, y aquí lo vemos en el caso, ya lo vimos un poquito más velado, pero aquí sí es un argumento central del Adversus Hereses y de la teología y obra de Ireneo. Cristo sí es el Hijo de Dios y aparte es Redentor. Libro 4, la teología cristiana basada en los 2 testamentos, como en Melitón hay esta exégesis, interpretación tipológica. El Antiguo Testamento
profetiza al Nuevo Testamento. Y esto que después se llamará también argumentación patrística es la utilización de citas del Antiguo Testamento para interpretarlas en relación al Nuevo Testamento de forma tipológica o, como veremos después, con orígenes de forma alegórica. La exégesis patrística será principalmente tipológica y alegórica. Y en el libro quinto, el tema de la resurrección, el tema de la carne, que es rechazado por los gnósticos. Sin embargo, los ortodoxos hablan precisamente de la carne, del tema del cuerpo, pero como binomio en relación con el alma, y que Dios sí es el Padre de Jesucristo, y se presenta también otra identidad, otra prueba de la identidad de Dios desde una perspectiva escatológica. Epideixis, solamente conservamos una traducción armenia de finales del siglo VI que aparece en 1904, Epideixis, o demostración de la doctrina o fe apostólica. También pues con este tono apologético, está dirigida a un tal Marciano. Del 1 al 3 encontramos la introducción, el tema de Dios creador, como estamos viendo en el libro tercero, se menciona en Adversus Hereses, lo menciona en los capítulos o parágrafos 14 al 16 en Epideixis, aparece el tema del pecado y misericordia del 17 al 30, hay un buen espacio para ese tratamiento. También redención, 31 a 42, el tema de la verdad y de la escritura, que como veíamos está en el libro cuarto de Adversus Hereses, en el 43-51 de Epideixis, y tema de las profecías, tanto que se cumplen en Jesús como en el cristianismo, y al final pues una exhortación a defender o a posicionarse del lado de la verdadera gnosis, de la ortodoxia, y luchar contra esa heterodoxia, contra esos herejes, porque el título de del Adversus Hereses es desenmascaramiento y derrocamiento de la pretendida pero falsa gnosis. Los gnósticos son falsos gnósticos, los cristianos, los ortodoxos, son los verdaderos gnósticos. El verdadero conocimiento estará en el verdadero logos, como veremos en la próxima sesión, cuando veamos la obra de Clemente de Alejandría. Y pues vamos a cerrar nuestra sesión. Ahí está nuestra página de Adversus Hereses. Entonces, adelante. Vamos a pedir que nos lean. A ver. Ah, no, sí. Son dos, aunque solamente nos vamos a quedar con una. Página 32, 3,2, Seth Quonian, hasta la línea 22, indicantes. Por favor, ¿quién lee? ¿Para leer? Por favor, adelante. Sed quoniam valdelongum est noctali volumine omnium ecclesiarum enumerare successione. Maximae antiquissimae et omnibus cognitate. A glorissimis tobus apostolis, Petra et Paulo Romae fundatae et constitutae ecclesiae. Eam quanabet ab apostolis traditionem et ad nuntiatam omnibus fidem. ¿Hasta ahí? A ver. Hasta el 22, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Era hasta el 22? Sí, hasta ahí, indicantes. Es que como me estaba fijando... Ajá. Sí, perdón. Persucesiones episcoporum pervenientem usque ad nos indicantes. Ok, sí. Precisamente era como lo quería ubicar y decirles. Línea 16, observamos sucesiones eclesiaro, y como nos acaban de leer, línea 21, sucesiones episcoporum.
Como vemos aquí en el aparato, en la página 33 encontramos, ya dijimos, conservamos el texto latino completo, que es lo que estamos viendo en la página 32, pero en la página 33, en la parte de abajo, en este volumen también de Source Chrétien, encontramos allá donde existen los fragmentos griegos del texto, y en este caso, porque este texto es muchas veces citado, aparece literalmente copiado por Eusebio de Cesarea, aparece así copiado por Eusebio de Cesarea, y lo encontramos en la historia eclesiástica. Entonces ya nada más lo voy a señalar. Estamos viendo aquí abajo lo que me interesa mencionarles: ton eclesión diadojas o diadocas, ¿sí? Y después, línea 17, leímos, y después, ¿dónde está? Todos ustedes serán hackeados, todos serán hackeados, hijos de puta, hijos de puta, hijos de